Muy buenas noches con todos. Estamos muy contentos el día de hoy de iniciar el webinar Estudio de Arco Eléctrico. Agradecemos a ustedes por su participación y también le damos la bienvenida al ingeniero Ángel Chávez Cortés, ingeniero mecánico electricista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Trabajó en empresas como Minera Aurífera de Retamas S.A. y Consorcio Minero Horizonte S.A. como jefe de mantenimiento eléctrico. En los últimos años se ha desempeñado en el mantenimiento eléctrico y en el desarrollo de estudios eléctricos para el sector minero e industrial. Ha realizado una especialización en estudios eléctricos para sistemas eléctricos de potencia de la IEEE Perú y ETAF, así como estudios avanzados de arco eléctrico por parte de ETAF Perú. Actualmente trabaja como gerente de ingeniería en la empresa TIN Servicios en Lima, Perú. Muchas gracias a todos los participantes, que tengan una excelente noche y siempre estamos aquí por interno para cualquier soporte técnico. Tienen a mi persona y a Cristian para cualquier inquietud o cualquier apoyo que requieren. Muchas gracias. Ingeniero Ricardo, ¿nos puede escuchar? ¿Se encuentra ahí? Sí, correcto, ¿los escucho? Sí. Sí, ingeniero Ricardo. Ya podemos empezar con el webinar del día de hoy. Le damos pase para que pueda presentar sus diapositivas y se haga cargo de la sesión del día de hoy. Ok, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos los asistentes, a los presentes en la plataforma Zoom, a todos los profesionales, a todos los amigos que nos escuchan también por las redes de Facebook. Bueno, y agradecer en primer lugar a Capacitor por la oportunidad de brindar este webinar sobre el desarrollo de los estudios de arco eléctrico en los sistemas eléctricos de distribución y potencia. Vamos a proyectar la presentación, un momento, por favor. Muy bien. Bien, el día de hoy vamos a desarrollar este webinar que lleva por título Estudios de arco eléctrico en función a la norma IEEE 1584 del 2018. Nosotros sabemos que el evento por arco eléctrico es uno de los fenómenos más complejos de análisis, es una de las fallas eléctricas en los sistemas de distribución y potencia que tiene el mayor impacto tanto en la infraestructura como en la persona, en los electricistas que realizan las operaciones de mantenimiento o maniobrabilidad de los sistemas eléctricos. Un evento por arco eléctrico es un evento que puede dañar considerablemente e incluso causar la muerte de un trabajador electricista, producto de quemaduras, producto de diversos agentes, de diversos componentes que pueden dañar seriamente a la persona y obviamente también a las instalaciones eléctricas. Vamos a hacer un repaso sobre la agenda que vamos a tocar el día de hoy. Este es un webinar que va a ser un resumen bastante didáctico, bastante explicativo sobre lo que es en sí el desarrollo del estudio de arco eléctrico. Y esto ya con mayor énfasis lo vamos a ver en el curso que se va a desarrollar aproximadamente la veintena de enero, donde vamos allá a ver mucho más en detalle, con ejemplos, con cálculos, ya cómo se desarrolla, cómo se modela correctamente un estudio de arco eléctrico. Como punto 1 de la agenda tenemos cuál es el objetivo de realizar un estudio
de arco eléctrico en los sistemas de distribución y potencia, ¿no? Tenemos también analizar las causas y cuáles son los riesgos de un evento por arco eléctrico. Tenemos también la normatividad que nos ampara, tanto normatividad nacional, normatividad internacional. Como cuarto punto va a ser el desarrollo del estudio de arco eléctrico, ¿no? Vamos a repasar cuáles son los puntos más importantes para poder y cuál también es la metodología para poder desarrollar un estudio de arco eléctrico. Vamos a ver también rápidamente el cálculo de arco eléctrico en redes de media y alta tensión. Aquí vamos a hacer una diferenciación y vamos a hacer sobre el nivel de tensión que vamos a utilizar, ¿correcto? Ahí les adelanto un poco, vamos a analizar redes de 15 kilovoltios hacia abajo para lo que es sistemas de media tensión, y para alta tensión vamos a considerar arriba de 15 kilovoltios. Vamos a ver también qué cosa nos dice la NFPA 70E del 2018 con respecto a lo que es seguridad eléctrica. Vamos a ver lo que es EPPs, el tema de etiquetado, los riesgos, las zonas, ¿no?, de influencia por el tema de arco eléctrico y shock eléctrico. Finalmente, los requerimientos para poder hacer un estudio de arco eléctrico. Estos requerimientos están alineados con la norma IEEE 1584.1 del 2013. Vamos a también hacer un repaso de qué cosa es lo que se pide para poder, como mínimo, para poder hacer un estudio de arco eléctrico. Y finalmente, cuáles son las conclusiones que vamos a llegar producto de lo que hemos repasado sobre la teoría de arco eléctrico. Para poder entender el evento de arco eléctrico, en el año 1960 ya se empezaba a hablar, se empezaba a tener una idea sobre, sobre los eventos por arco eléctrico. Y esto data a raíz de que en una planta industrial, se tuvo un evento que era que un trabajador electricista dejó caer un desarmador sobre unas barras, ¿no? Y el cual en ese momento hubo una explosión muy grande y se fue el fluido eléctrico en toda la mina. En todo el sistema eléctrico, ¿no? Estoy pensando yo en la mina, ¿no? Y en ese momento del evento hubo una explosión y se fue la energía en todo el sistema, ¿correcto? El daño en el equipo no fue muy considerable, fueron daños minúsculos y no hubo lesiones personales, ¿no? No hubo ninguna injerencia sobre la salud del trabajador electricista. En un caso muy similar, en otra planta industrial, en otro sistema, un trabajador electricista también dejó caer un desarmador sobre las barras energizadas. Pero en este caso, el daño en el equipo sí fue muy considerable y hubo unas lesiones graves, el cual dejó prácticamente en un estado de salud bastante considerable al trabajador electricista. Entonces, nosotros tenemos un mismo evento con dos resultados diferentes. En el primer caso, cuando cae el desarmador y no ocurre, digamos, mayor daño en el equipo, en la persona, esto fue debido a que los dispositivos de protección del sistema eléctrico actuaron rápidamente y actuaron correctamente para poder despejar la corriente de falla, ¿no? Por la corriente de cortocircuito, la corriente de arco que se generó en ese momento, el relé de protección, el disyuntor, automáticamente y rápidamente pudo despejar la falla, ¿no? Y obviamente se desenergizó el circuito y el daño no fue considerable ni en el equipo ni en la persona. Sin embargo, en el segundo caso, el disyuntor, el relé de protección, el fusible, actuó con mucho más tiempo. Al momento de que hay más tiempo de exposición a la falla, hay mayor tiempo de exposición al evento por arco eléctrico, el equipo obviamente se ve seriamente dañado y las lesiones en la persona fueron
muy considerables. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta claramente que los dispositivos y la velocidad de actuación de los elementos de protección tienen una injerencia muy importante sobre el evento por arco eléctrico, sobre la corriente de arco eléctrico, ¿no? Y obviamente en la energía incidente. Entonces, el objetivo de poder hacer un estudio de arco eléctrico, desarrollar un estudio de arco eléctrico, va a ser en primer lugar conocer la energía incidente liberada. Esta energía incidente se define como unidad de medida en calorías por centímetro cuadrado de cada equipo eléctrico, bien sea un interruptor, una barra, quizás en los bornes del transformador, etcétera. También es importante conocer, y como objetivo principal, cuáles son las distancias mínimas de seguridad hacia el punto de falla, ¿no? Que son los límites de acercamiento. Como en el caso 2, el trabajador electricista no sabemos a cuánta distancia habrá estado del punto de falla, ¿no? Mientras yo más me acerco al punto de falla, obviamente la energía incidente, el poder calorífico, me va a llegar directamente y me va a causar más daño. Mientras yo más me aleje, voy a, digamos, a estar menos expuesto a la temperatura, a la presión, al calor, ¿no? Entonces, es importante conocer las distancias que el trabajador electricista tiene que guardar, tiene que respetar, ¿no? Ante un evento por arco eléctrico. También el objetivo principal es establecer los métodos de trabajo correcto y estándares necesarios. Aquí entran a tallar las etiquetas, ¿no? Ya estandarizadas, que se tienen que colocar cuando se realiza un estudio de arco eléctrico. Y finalmente, y no menos importante, la selección correcta de los EPPs, ¿no? De todos los elementos de protección personal, como es la ropa ignífuga, la careta, los guantes, todo elemento de protección ignífugo, ¿no? Que nos pueda proteger de un evento por arco eléctrico. Ahora, ¿qué cosa origina un arco eléctrico? Un arco eléctrico es causado, dicen, es un contacto involuntario en terminales o barras energizadas, que esto principalmente se va a generar por un cortocircuito bifásico o trifásico, ¿no? En algunos casos ya después vamos a analizar, digamos, por un evento monofásico a tierra, que eso lo vamos a tratar de forma muy diferenciada. Pero es un contacto involuntario en terminales o barras energizadas de forma bifásica o de forma trifásica, ¿correcto? Entonces, otra de las causas es la realización de pruebas o reemplazo de piezas con circuitos energizados, ¿no? Entonces, se pueden a veces cometer ciertos errores, a veces también cuando se hace mantenimiento en circuitos energizados, principalmente en las líneas aéreas, ¿no? Que hay, digamos, técnicas, métodos de mantenimiento para ello, ¿no? Esta es una también de las causas. Las fugas de agua en instalaciones industriales, más que todo, ¿no? Pueden haber goteras, puede haber de repente un tablero que no tenga el IP correcto para poder estar sometido a agua, o haya perdido el IP porque de repente la chapa de la puerta está malograda y puede ingresar agua. Entonces, esta también es una de las causas, ¿no? de un evento por arco eléctrico. El seguimiento a conductores, ¿no? Cuando uno hace una inspección y no conoce bien algún cablecito de control que no sepa de dónde viene, ¿no? También es una de las causas muy frecuentes de evento por arco eléctrico. Y aquí ha faltado ingresar un punto que quizás considero el más frecuente, pero el menos, digamos, considerado dentro de la estadística, que es el error humano. El último evento por arco eléctrico que se tiene registrado sucedió el año pasado, 2019, en el mes de octubre, en una instalación minera de acá del Perú. Y fue un evento por arco eléctrico en una barra de 4.16, ¿no? Donde hubo un cortocircuito bifásico, ¿no? Donde un trabajador electricista trató de medir, por desconocimiento quizás, y ese es un tema de investigación, trató de medir la tensión entre dos barras de 4.16 con un multímetro, ¿no? Entonces, obviamente, el trabajador ya de buenos años de experiencia quiso medir, no se sabe por qué, no sabemos si estuvo haciendo, como dice acá, un seguimiento a conductores
o se equivocaría, no lo sé, eso es un error humano que hasta el momento todavía no se ha esclarecido bien, pero al momento de que quiere medir, se produce el arco eléctrico, le causa quemaduras de segundo y tercer grado, y al ayudante que estaba detrás de este electricista también resulta con quemaduras de primer y segundo grado, ¿no? Entonces ahí vemos tema de la distancia, ¿no? Como mencionábamos en la diapositiva anterior, ¿no? Dice las distancias mínimas de seguridad, ¿no? Entonces es un punto importante. Entonces una de las causas también es el desconocimiento o el error humano. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos a los que estamos expuestos si es que ocurriese un evento por arco eléctrico. Aquí hacemos un pequeño listado, ¿no? Y como primer riesgo tenemos el calor intenso, la alta temperatura, el cual se produce un arco eléctrico, y estamos hablando de un promedio de 5.000 grados centígrados de la temperatura de un arco eléctrico. Nosotros sabemos que un arco es una corriente de cortocircuito. Una alta corriente es una gran manifestación de calor, ¿no? Se estima que esta temperatura puede llegar a bordear los 5.000 grados centígrados, lo suficiente para poder derretir, digamos, cualquier componente que esté en el tablero. La onda de choque termoacústico y los ruidos que superan los 160 decibeles, ¿no? Producto de la explosión, ¿no? Cuando se produce este arco eléctrico, es uno de los riesgos, digamos, muy importantes a considerar, porque el ser humano, nosotros como nuestro cuerpo, nosotros como persona, el equilibrio de nosotros está en el oído, ¿no? Entonces, al estar expuesto ante un ruido tan grande, ¿no? Que estamos hablando de 160 decibeles, que es un sonido más, digamos, mucho más fuerte que incluso que el de una bala, y ante la temperatura, la explosión y tremendo ruido, podría ser que perdamos el equilibrio y caer, ¿no? Entonces, ese es un punto también a considerar. El metal fundido, las esquirlas, ¿no? La luz cegadora, ¿no? Producto del evento tan potente como vemos en la imagen, ¿no? Todas estas esquirlas, este metal fundido, no va a caer directamente al pecho, a la cara, a las manos, ¿no? de la persona. Ahí es donde se producen prácticamente las quemaduras de segundo y tercer grado. El humo tóxico y el óxido de cobre, porque estamos hablando de temperaturas de promedio 5.000 grados centígrados en barras, en conductores, donde obviamente es cobre. Este óxido de cobre, a nosotros al inhalarlo, obviamente es un humo muy tóxico que también puede tener repercusiones considerables en la salud. Y el contacto con componentes energizados, obviamente el choque eléctrico, y esto va a depender principalmente de la velocidad de actuación de los dispositivos de protección. Un punto que también es importante indicar es que el arco eléctrico es un fenómeno que no se autoextingue, ¿no? No se autoextingue. El arco va a permanecer formándose, las barras van a seguir energizadas en cortocircuito hasta que algún dispositivo de protección las despeje, ¿no? Desenergiza el circuito. Obviamente, la temperatura, el poder calorífico es directamente proporcional al tiempo, ¿no? Mientras mayor tiempo tenga el relé, el poder calorífico, la temperatura, va a seguir creciendo, ¿no? Entonces, ese es un punto, esos, digamos, son los riesgos principales. Entonces, yéndonos al tema normativo, tenemos normas nacionales y hay normas internacionales, el cual ya nos habla sobre el tema de arco eléctrico y el tema de la protección de la persona. Tenemos el Código Nacional de Electricidad en el módulo de utilización, en el anexo A2, y ahorita vamos a ver qué nos dice el Código Nacional. Tenemos el RECESATE, que es el Reglamento de Seguridad y Salud para Trabajos Eléctricos. En el artículo 110 también nos habla sobre el tema de arco eléctrico. La IEEE 1584-2018 ya es la norma que nos define el modelo matemático y la metodología de cálculo para poder calcular la energía incidente. La NFPA 70E 2018 ya nos habla sobre la seguridad eléctrica en el lugar de trabajo, ¿no? Los procedimientos, los estándares, ¿no? Todo lo que corresponde ya a seguridad eléctrica en el lugar de trabajo. Y la OSHA
¿no? En su parte 1910.269, esta norma OSHA es parte de la seguridad del Departamento Laboral de los Estados Unidos. La OSHA ya vendría a ser prácticamente como la madre de todas las normas de seguridad a nivel de los Estados Unidos, y en muchos países del mundo también se rige sobre esta norma, digamos, internacional. Veamos qué nos dice la normatividad, la norma del Código Nacional de Electricidad en el anexo A2. Aprovecho también el momento para ver si tienen algunas consultas en el Facebook, en el chat, ¿no? No las hagan llegar, ¿no? En cualquier momento pueden hacer la consulta, ¿no? Para ir interactuando y poder ir conversando y poder, si tienen algunas consultas, poderlas absolver, ¿correcto? Entonces, hablamos del Código Nacional de Electricidad en el tomo de utilización, en el anexo A2. ¿Qué cosa nos dice en el punto 2, donde dice contactos directos, distancias límites, ¿no? Nos dice determinar la frontera de protección contra arco eléctrico, y si se va a traspasar esta frontera, se debe utilizar los equipos apropiados de protección contra arco llama, ¿no? Entonces, aquí prácticamente nos está diciendo el Código Nacional de Electricidad que debemos definir la frontera contra arco eléctrico. Ya vamos a ver, a entrar a las definiciones, qué cosa es frontera de arco eléctrico, qué cosa es distancia de trabajo, ¿no? ¿Qué es energía incidente, etcétera? Entonces nos está diciendo que hay que definir la frontera, o sea, la distancia hacia el arco eléctrico, ¿no? Y si se va a traspasar esta frontera, hay que utilizar los equipos apropiados, ignífugos o de protección contra arco eléctrico. Eso nos dice el Código Nacional de Electricidad. ¿Correcto? ¿Qué nos dice el RECESATE? ¿Qué nos dice el RECESATE en el artículo 110? Dice, equipo de protección personal contra relámpago de arco. Dice que hay que tener un traje de protección, el diseño del traje de arco debe permitir el retiro fácil y rápido por parte del usuario. Hay que tener protección facial, ¿no? La protección de la cara, ¿no? Para un evento por arco eléctrico, y protección de las manos. Entonces estamos hablando prácticamente, digamos, la protección de todo, prácticamente cara, cuerpo y manos. Tenemos acá una consulta. Nos dice, ingeniero, buenas noches, ¿el arco eléctrico se puede generar en un tablero que no tiene conexión a tierra? Efectivamente, en un tablero que no tenga, o así tenga, conexión a tierra, ¿ya? El arco eléctrico se va a generar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el arco eléctrico es un cortocircuito entre dos fases o entre tres fases. Esté a tierra o no esté a tierra, y esto lo dice la norma, la IEEE 1584, que la tierra no tiene ninguna injerencia sobre la energía incidente o sobre el arco eléctrico. Esté a tierra o no esté a tierra, tú pones un desarmador, por decir, entre dos barras y ¡pum! Va a reventar y va a causar un arco eléctrico muy grande, ¿no? Entonces, esa es la pregunta para Armando que nos hacía sobre el tema de que si tiene o no tiene conexión a tierra. Regresando a la normatividad, esto es lo que nos dice el RECESATE, ¿no? Que es la resolución, mejor dicho, perdón, el Reglamento de Seguridad y Salud para Trabajos Eléctricos, ¿no? Entonces, es la segunda norma nacional que nos habla sobre la protección contra arco eléctrico. ¿Correcto? La NFPA la vamos a ver un poquito más adelante con la IEEE para poder, digamos, extendernos un poquito sobre ello. Vamos a conocer un poco ahora sobre lo que es distancias de trabajo, frontera de arco eléctrico, frontera de aproximación restringida y frontera de aproximación limitada. La distancia de trabajo es la distancia que va a haber entre el punto energizado, o sea, por decir la barra, ¿correcto? ¿No? Y la cara o el pecho de una persona, ¿no? Dice la distancia entre la cara y el área de pecho de una persona y una fuente potencial de arco. Una fuente potencial de arco es, por decir, ¿no? Las dos barras es el cable que llega al interruptor, ¿correcto? Entonces, esa es la distancia
que tiene que haber, ¿no? Que se va a poder calcular, ¿no? Se va a estimar entre el punto energizado, la barra, ¿correcto? Y el pecho o la cara de la persona, ¿no? Esa es la distancia de trabajo. Tenemos aquí una consulta acá, dice nuevamente la consulta. ¿Y si las llaves termomagnéticas no protegen al sistema? Bueno, las llaves termomagnéticas, ¿no? Tanto de caja moldeada, ¿no? Rieldin, cualquier dispositivo de protección que tiene una curva de actuación, no, si no tiene llaves termomagnéticas, este evento por arco o esta corriente de cortocircuito va a ir y va a esperar que algún dispositivo de protección pueda aperturar el circuito. Entonces, a la pregunta, ¿no? Si las llaves no protegen, bueno, esas llaves, por decir, es como en un domicilio, ¿no? Nosotros tenemos en el domicilio principal, ¿no? En la llave principal, tenemos un termomagnético. ¿Y quién es el siguiente dispositivo de protección? Es el fusible que está en el medidor o el otro interruptor termomagnético que tenemos en el medidor. Y posterior y más adelante del medidor, ¿a quién tenemos? Tenemos los fusibles de la subestación que alimenta, digamos, a toda la organización, a todo el condominio, toda la planta, ¿no? Entonces, si tiene o no tiene, o sea, el evento va a suceder de igual forma, ¿no? El detalle es que se va a extinguir cuando algún dispositivo de protección lo pueda desenergizar, ¿no? Independientemente si hay o no haya, ¿no? O sea, es más o menos por ahí va la consulta, ¿no? O la respuesta, ¿no? Si ha quedado claro, me indican, si tienen alguna consulta más para poder de repente expresarlo mejor. No sé si, Armando, si te ha quedado claro. Bueno, a ver, mientras Armando nos responde, vamos a continuar. Hablábamos de la distancia de trabajo, ¿no? Que es la distancia que hay entre la fuente, ¿no? Mejor dicho, entre el punto energizado y la cara o el pecho de la persona, ¿no? Cuando uno va a cerrar un interruptor, uno se va a parar de frente al interruptor y va a hacer la maniobra de apertura y cerrar, ¿no? Esa distancia que hay, a eso le vamos a llamar distancia de trabajo, ¿no? La NFPA así lo define. La frontera de arco eléctrico. La frontera de arco eléctrico es una distancia, ¿no? Donde, digamos, una persona podría estar sin ningún tipo de protección personal, ¿no? Sin una ropa ignífuga, y donde solamente a uno le pueda llegar una energía incidente de 1.2 calorías, ¿no? O sea, vamos a calcular una distancia, que esta distancia normalmente está en el orden de los metros, 1 metro, 2, 3 metros, dependiendo diversos factores. Entonces, esa frontera contra el arco eléctrico, esa frontera, ninguna persona que no tenga protección antiarco va a poder transgredir esa frontera, ¿no? Nosotros vamos a delimitar, por ejemplo, en las minas, en las plantas, se delimita esa zona, ¿no? Se pone un letrero, ¿no? Se avisa, se señaliza, y se dice, la frontera contra arco eléctrico va a ser 3 metros, por decir. Entonces, ninguna persona que no tenga ropa ignífuga puede transgredir esos 3 metros, ¿correcto? Hasta esos 3 metros te va a llegar una energía incidente de 1.2 calorías, que es prácticamente es una quemadura de primer grado, ¿no? Entonces, el daño a la persona no va a ser tan, digamos, tan significativo, ¿no? Esa es la frontera contra arco eléctrico. La frontera de aproximación restringida, ¿no? Dice, un límite de aproximación a una distancia desde un conductor expuesto, ¿no? Expuesto, o parte del circuito energizado, dentro del cual aumenta la probabilidad de shock eléctrico, debido al arqueo combinado por movimientos inadvertidos. ¿Qué cosa nos quiere decir esto? Que es la distancia donde yo voy a poder estar muy cerca a la barra, ojo, muy cerca a la barra, que cualquier movimiento pueda yo causar un shock eléctrico o pueda causar un cortocircuito porque la herramienta, por decir, se me cayó, ¿correcto? Entonces ya es una zona donde solamente personal entrenado puede estar digamos, en esta zona de aproximación restringida, ¿correcto? Con los implementos de seguridad adecuados,
con guantes dieléctricos, con zapatos dieléctricos, con ropa ignífuga, ¿no? Correctamente entrenado. La frontera de aproximación limitada, ¿no? Es un límite de aproximación prácticamente donde ya existe un peligro de shock eléctrico. Es como si nosotros estuviésemos entrando, no sé, en una zona de 220 kilovoltios y acercándome tanto al sistema que yo ya necesite una ropa prácticamente aislada, ¿no? Ya prácticamente esa es una zona donde ya solamente personal muy, muy entrenado y con equipo de protección personal muy específico puede entrar a esta zona de aproximación limitada. ¿Correcto? Ahora, vamos a desarrollar y ver un pequeño diagrama de cómo digamos, se desarrolla, cuál es el procedimiento para poder desarrollar un estudio de arco eléctrico. Un estudio de arco eléctrico inicia con la recolección de datos, ¿no? Y de un diagrama unifilar, ¿correcto? Nosotros podemos hacer el estudio de arco eléctrico de una mina, por ejemplo, de planta concentradora, de todo lo que es operación mina, tanto sea, por decir, interior mina, sea superficie, ¿no? O sea, mina de superficie, ¿no? Y partimos por tener el diagrama unifilar y hacer la recolección de datos de todo el diagrama unifilar, ¿no? Aquí en esta recolección de datos vamos a levantar información sobre los ajustes de protección de los relés, vamos a levantar información sobre el calibre, tipo de cable de media o baja tensión, sus distancias, los parámetros y características constructivas de las líneas de distribución internas en la mina, ¿correcto? La placa de datos de los transformadores, de motores, en qué posición está el tap, ¿no? El cambiador de tomas de los transformadores, porque nosotros sabemos que en posición central es la impedancia como dato de placa de los transformadores, ¿no? Si yo modifico el tap, me voy a 2 o a 4 en la posición del tap, hay una variación de la impedancia. Entonces, si hay una variación de la impedancia, hay una variación, obviamente, en el tema del flujo de carga, y también va a haber una variación producto de la impedancia en el cambio de la corriente de cortocircuito, ¿no? Que se aporte en el sistema, ¿no? Entonces, ese es digamos, importante cuando se levanta información en la recolección de datos, el tap de los transformadores. Una vez que se ha levantado toda la información de los tableros, cargas, transformadores, cables, relés, etcétera, procedemos a hacer el modelamiento y al análisis de escenarios, ¿no? En el modelamiento que normalmente el estudio de arco eléctrico se hace en un software que es el ETAP, ¿no? Que es quizás actualmente el software que te ofrece mayores ventajas. También existe el Dixilen, ¿no? Que te hace análisis por arco eléctrico. La diferencia entre uno y otro va a estar en que si quieres llegar, por decir, hasta sistemas de 460 voltios, ¿correcto? Como Armando nos consultaba sobre el tema de los termomagnéticos, el EPTA tiene una poderosa librería donde está ya cargado la marca y modelo de los interruptores, sea de caja moldeada, interruptores de potencia, en baja tensión, ojo, ¿no? Y las características de las unidades de disparo, ¿no? En el caso de los termomagnéticos, por ejemplo, de caja moldeada, ¿no? Ya viene con sus unidades de disparo, ¿no? Y esos tienen una curva característica. Eso lo puede modelar el ETAP. Tiene una poderosa librería, ¿no? De todas las marcas y modelos, ¿correcto? Entonces, eso nos permite obtener una curva de ajuste, ¿no? Para disparo por cortocircuito, ¿no? El cual obviamente influye notablemente en el tema de despeje ante un evento por arco eléctrico. Entonces, el modelamiento se hace, por decir, en el software en el ETAP, y se analizan los escenarios. Los escenarios, como por ejemplo, la operación de toda la mina, por decir, cuando se alimenta desde el CEIN, y otro escenario podría ser cuando solamente la mina opera, si el CEIN se va, entra su central de generación, su central térmica, sus grupos electrógenos. Muy bien, entonces hay que modelar el siguiente escenario. Hay que modelar la mina alimentada desde los grupos electrógenos y las demandas varían, ¿no? Hay restricción de cargas,
y hay que analizar ese escenario, ¿no? También podría darse el escenario de que en algún momento, por hora punta, trabaje el CEIN en paralelo con la central térmica, ¿correcto? Entonces sabemos que vamos a tener un aporte de cortocircuito por parte de la red del CEIN, que es una red infinita, y vamos a tener un aporte de cortocircuito de los generadores. Y los generadores, por ser máquinas síncronas, son grandes aportadores de corriente de cortocircuito. Entonces, tenemos doble aporte, por decir, a una barra principal de 10 kilovoltios, de 416, de la tensión que fuere. Entonces, ahí, como tenemos doble aporte, es muy probable, y es prácticamente seguro, que la corriente de cortocircuito, que la corriente de arco eléctrico sea diferente. Entonces, hay que analizar diversos escenarios para poder, digamos, establecer un correcto estudio por arco eléctrico y poder, digamos, proteger a las personas ante cualquier falla que se pueda producir en cualquiera de los escenarios de operación del cliente que estemos haciendo un estudio de arco eléctrico. Y justamente aquí está, ¿no? Los cálculos de corrientes de cortocircuito y las corrientes de arco, que esto puede ser tomado desde el mismo modelamiento que uno haga, o también puede tomarlo de un estudio de cortocircuito que nos haya proveído el cliente, ¿no? Entonces, ese es el siguiente paso, ¿no? Estimar las corrientes de cortocircuito, ¿no? Las trifásicas, porque en el estudio de arco eléctrico vamos a considerar solamente las corrientes de cortocircuito trifásicas, que es, digamos, el máximo valor de corriente en falla, ¿correcto? Ese es el valor que nosotros vamos a tomar. A ver, tenemos una consulta. Buenas noches. Al mover los tabs de los transformadores, lo que varía es la relación de transformación, no la impedancia, como usted ha indicado. ¿Es correcto? ¿Cómo debería considerar? Bueno, si hay una variación del tab, yo considero que sí, efectivamente, esto influye en la relación de transformación, influye en el flujo, ¿no? Pero también hay una variación en la impedancia, ¿no? Entonces, esto de aquí, obviamente, también influye en el tema del cortocircuito, ¿no? Y ese es un tema que también se tiene que considerar ahí en el modelamiento del estudio de arco, ¿no? Pero sí, efectivamente, ¿no? Se tiene que considerar la posición del TAP, ¿no? La posición del TAP, ¿no? Para poder finalmente modelar correctamente el tema del flujo de carga, ¿no? Y finalmente ver las tensiones finales, ¿no? Y es de ahí donde se va a estimar las corrientes finales de cortocircuito. ¿Correcto? Entonces, una vez que tengamos los cálculos de cortocircuito o el escenario, digamos, analizado ya con corrientes de cortocircuito, ¿no? Vamos a empezar a modelar las características del gabinete, ¿no? Y esta es una de las grandes variaciones que ha habido en la norma IEEE 1584 del 2018 versus la norma del 2002. La primera norma de arco eléctrico se elabora en el 2002, ¿no? Sabemos por parte de la IEEE que es la 1584. Dice, si tengo un sistema monofásico, si tengo un sistema monofásico, ¿qué corriente de cortocircuito utilizo para modelar? Ya, en el caso, si se tiene un circuito monofásico, en este caso sí. En este caso, si solamente es una red monofásica, solamente deberíamos utilizar esa corriente monofásica, ¿no? En esa parte hay que utilizar obviamente lo que es el sistema, ¿correcto? Muchas gracias. Consulta, ¿hay alguna forma de realizar un cálculo de forma manual del estudio de arco eléctrico sin utilizar DCILEN y ETAP? Sí, es una muy buena pregunta de José Miguel. No tengo aquí digamos, la presentación, el pantallazo de la fórmula del cálculo de la energía incidente. De poder se puede, ¿ya? Todo es posible. El único detalle es que sí podría ser un procedimiento bastante largo y bastante engorroso, porque vamos a considerar muchas fórmulas y muchos factores en el cual quizás la matemática sea un poco grande. Nos podríamos ayudar quizás bastante con el Excel, ¿no? He visto por ahí algunos
ejercicios en Excel para cálculo de energía incidente. Las fórmulas son bastante grandes, ya, porque y utilizan muchos factores, ¿no? Y ahorita vamos a ver, y José Miguel, voy a guardar tu pregunta, ya, para cuando veamos, digamos, ya el desarrollo en sí, ¿no? Del tema del cálculo de arco eléctrico, vamos a ir a ver en qué influye y qué factores van a influir en el tema del cálculo matemático, ¿no? Ahí la vamos a guardar tu pregunta, pero sí es posible hacerlo, ¿no? Pero va a ser un poquito engorroso. Muy bien, entonces, hablamos de las características del gabinete, ¿no? Y los gabinetes estamos hablando de los tableros eléctricos, bien sea un switchgear, un tablero de distribución, etcétera, ¿no? Entonces, estas medidas del gabinete, ¿no? Van a influir, y ahorita vamos a ver cómo influye el evento por arco eléctrico, ¿no? Cómo se va a comportar el arco eléctrico. Vamos a estimar la duración del arco eléctrico, ¿no? ¿Y cómo vamos a estimarlo? Lo vamos a tomar del estudio de coordinación de protecciones, ¿no? Cuando se hace el estudio de arco eléctrico, nosotros tenemos siempre que pedir como input al cliente su último estudio de coordinación de protecciones. Pero regresamos al primer punto, ¿no? Que es la recolección de datos, ¿no? Donde tenemos que levantar información y los ajustes de todos los relés, perdón, de todos los relés de digamos, de la mina, de la planta, de la industria, ¿no? Para corroborar eso, ¿no? Perdón. Entonces hay que levantar información y corroborar con lo que existe ya o lo que está plasmado en el estudio de coordinación de protecciones, analizar el comportamiento de las protecciones y de acuerdo a eso determinar la duración del arco eléctrico. Una vez que tenemos las corrientes de cortocircuitos y la duración del arco eléctrico, podemos calcular la energía incidente. Con esta energía incidente, como dice la flecha, vamos a determinar qué equipos de protección personal vamos a obtener o vamos a seleccionar. Ahí nos vamos a dirigir a la NFPA 70E, ¿correcto? Con la energía incidente ya calculada, vamos a determinar la frontera, lo que hablábamos hace un ratito. ¿Hasta cuánto una persona se puede acercar sin tener EPP? ¿Correcto? Y ahí vamos digamos, a modelar las etiquetas de arco eléctrico, cuáles son los entregables, la delimitación, etc. Finalmente, las recomendaciones y reportes que se tengan que hacer, donde finalmente, por decir, se puedan proponer cambios a los relés de protección, cambios de ajustes, porque eso tiene mucho que ver con la duración del arco. Puede ser que el estudio de coordinación de protecciones se vaya en un ajuste donde tenga un dial muy alto y la energía incidente sea alta. Entonces, ¿qué hacemos para bajar esa energía incidente? Ajustamos, digamos, las protecciones, proponemos nuevos ajustes y de esa manera disminuimos la energía incidente. ¿Correcto? Entonces, ese es el procedimiento, digamos, general de cómo realizar un estudio de arco eléctrico. Entonces, veamos rápidamente algunos puntos. En la recopilación de datos, debemos de verificar y validar la información para el estudio. El software, bien sea ETAP, DCILEN, te va a entregar lo que tú le cargues al sistema, ¿correcto? Si le cargas buena información correcta, ¿no? Te va a entregar digamos, un resultado bastante fiable. Los datos del CEIN también es importante conocerlos, ¿correcto? Porque nosotros sabemos, no sé, por ejemplo, que una mina se alimenta desde una subestación que está aguas arriba, ¿no? Que es parte del CEIN. Esa subestación tiene un aporte de cortocircuito, tiene una potencia de cortocircuito y una reactancia, una relación XR, ¿no? Esta información nosotros la podemos obtener, ¿no? Digamos, de la base de datos del COES. En plantas industriales, esta información tú la puedes pedir a la empresa de distribución, bien sea, por ejemplo, en Lima, a Enel, digamos, a Luz del Sur,
¿no? Y en otras provincias al concesionario, al distribuidor de energía. Tú puedes solicitar, ¿no?, la potencia de cortocircuito y la reactancia, ¿no?, la relación XR, y ellos te la tienen que dar. Este dato es importantísimo y de ahí parte prácticamente todo para poder hacer el estudio de coordinación, el estudio de arco eléctrico. A ver, ¿en qué difiere el tiempo de despeje de falla y el tiempo del arco? Bueno, estamos hablando prácticamente de lo mismo, ¿no? El tiempo de despeje de falla, ¿no?, es si demora prácticamente, por decir, 200 milisegundos o 500 milisegundos, ese tiempo que se demora en despejar la falla es prácticamente el mismo tiempo de la duración del arco eléctrico, ¿no? Entonces, como yo decía hace un ratito, son directamente proporcionales, ¿no? El tiempo que se demora en despejar es el tiempo que se demora, digamos, o que permanece el arco eléctrico prácticamente, digamos, en el evento, ¿no? O sea, que mientras se produce el arco eléctrico, mientras se está liberando la energía calorífica, ¿no? Es prácticamente, estamos hablando de la misma definición. ¿Correcto? Sigamos con la recopilación de datos. Hablamos de datos físicos, de los gabinetes, dimensiones, posición de los conductores, espacio entre ellos, distancia entre fases, ¿no? Hay que validar información, por ejemplo, como el tag de los equipos, ¿no? El nombre de los equipos, que todo esté correcto, la longitud de cables de media tensión, de baja tensión, de las líneas de distribución, la parametrización, los conductores, los cable guarda, todo el modelamiento de ingeniería de la línea, ¿correcto? El TAPS de los transformadores, ya habíamos hablado, el estado de los equipos, si es que está conectado, está en stand-by, si tiene un interruptor abierto, un interruptor cerrado, y esto corresponde ¿a qué? Corresponde a los modos de operación del sistema. Puede ser que tenga una bomba, ¿no? 3 bombas, 2 operan y una en stand-by. Y preguntar, y por ejemplo, ¿no?, en ningún caso entran las 3 bombas, puede ser que te digan, pucha, sí, es muy raro, pero sí, alguna vez se han entrado las 3 bombas, ¿no?, por decir un caso cualquiera, ¿no? Entonces, ese también es un modo de operación, ¿no? Y hay que validar todos esos detalles, ¿no? El ajuste de los equipos de protección, ¿no? Los modelos de los relés, con qué curvas están ajustados, la relación de los transformadores de corriente, ¿no? La precisión de los transformadores de corriente, ¿no? Y esto es parte de la información que hay que validar, hay que solicitar al cliente. Si el cliente no la tiene, ya hay que recurrir, digamos, quizás al fabricante, ¿no? Quizás al fabricante para poder solicitar información más detallada sobre los switchgear, por ejemplo, ¿no? Y ya hablando de tableros de media tensión. Y hay un dato importante sobre el cual vamos a incidir, que es, si faltan datos de equipos de protección, nunca se deben asumir valores. Si no tenemos un interruptor termomagnético, si no tenemos un fusible, o si hay un fusible, pero no es legible su información, o me parece que es uno de 100 amperios, ¿no? Bajo ningún punto vamos a poder asumir una característica de fusible, un valor nominal de corriente de fusible o interruptor. ¿Y esto por qué? Esto porque hablábamos, y como la última pregunta de Carlos García nos dice, ¿no?, el tiempo de despeje de falla, ¿no?, es el tiempo de la duración del arco. Si yo asumo que un fusible es de tanto amperaje o de tal característica, ¿no?, lo peor que podría pasar es que no sea ese el modelo y tenga un tiempo de despeje de falla más alto, ¿correcto? Entonces, por ende, el tiempo de la duración del arco también va a ser mayor, ¿no? Porque otra vez son directamente proporcionales. Entonces, puedo cometer el error, ¿no? Entonces, y estamos hablando de seguridad de personas, ¿no? Entonces podría llegar, imagínense, hay un evento, una persona se lesiona, viene una auditoría y dice, ¿no? Yo pensé que era un fusible de 100 amperios, ¿no? Entonces, bajo ninguna circunstancia debemos asumir valores en lo que es dispositivos de protección. Es válido, de repente, quizás,
asumir por ahí una distancia de conductores, ¿no? De líneas, ¿no? Porque existe un margen y esto hay que indicarlo y eso te lo permite la norma, ¿no? A lo que es, digamos, distancia de conductores, etcétera, ¿no? Y esto hay que indicarlo en el informe, ¿no? Para mayor información, eso se puede también revisar en la norma de la 1584, ¿correcto? Y es lo que hablábamos aquí, ¿no? La recopilación de datos. Si no conocemos, por ejemplo, el caso de aquí, ¿no? Que nos muestren la figura, que nos dice, ¿no? Que el interruptor CB22 no conocemos las características de disparo, ¿no? De capacidad, su curva, no conocemos del interruptor número 22, no lo vamos a considerar en el modelamiento por arco eléctrico. ¿Qué vamos a hacer? Debemos de tomar, y esto nos lo dice la norma, la 1584, que debemos de tomar el dispositivo de protección y el inmediatamente superior. En este caso, por ejemplo, ¿no? Como dice la gráfica, el fusible, que está del otro lado del transformador. En este caso debemos de tomar ese dispositivo de protección que sí conocemos. Para nosotros, para nuestro modelamiento de ingeniería, ese es el dispositivo de protección que debería despejar la falla, ¿no? Lo mejor que podría hacer de repente es que despeje este de aquí, ¿no? Pero bueno, ya estamos cubiertos, digamos, considerando, porque vamos a dimensionar la energía incidente, la frontera de arco eléctrico, los EPPs, como si el fusible de arriba va a despejar la falla. ¿Correcto? Ahora, cuando hablábamos de los gabinetes, ¿no? En la primera norma que se elaboró de la IEEE 1582 en el 2002, consideró principalmente una configuración de electrodos bastante básica, que era la configuración vertical en una caja metálica, ¿no? Y también consideraba electrodos al aire libre, tanto en posición vertical como en posición horizontal, ¿no? Al aire libre, ¿no? El principal digamos, caso, es cuando se produce un arco eléctrico, ¿no? Y el arco de plasma se dirige al fondo de la caja, ¿no? Y a menudo se derrama al frente. Ahorita vamos a ver, digamos, imágenes de cómo es que se comporta el arco eléctrico. Entonces, digamos, la configuración básica que se utilizó por primera vez en el 2002 para un modelamiento de arco eléctrico. Con investigaciones posteriores, un punto que también les quiero indicar es que la norma del 2002, el modelo matemático que se utilizó fue en base a 300 pruebas de campo, ¿correcto? La norma del 2018 ya se basó en más de 2000 pruebas de campo, ¿no? De 2000 pruebas en tableros de diferente configuración, ¿no? Los ingenieros de la IEEE vieron que las empresas, los fabricantes de tableros utilizaban diversas configuraciones de electrodos, de barras, a las barras le llaman electrodos, ¿no? En sus tableros eléctricos y obviamente el comportamiento del arco eléctrico era muy diferente. Entonces, por eso es que nace principalmente la 1584 recientemente del 2018. A ver, tenemos una pregunta, dice, buenas noches. Si tengo dos circuitos trifásicos con tensión, ¿cómo identifico las fases para empalmar los dos circuitos y no realizar un cortocircuito en baja tensión? A ver, dice, si tengo dos circuitos trifásicos... Bueno, aquí en este caso, bueno, esta pregunta escapa un poquito al tema digamos, del modelamiento de arco. Si tenemos dos circuitos, bueno, en este caso vamos a tener que ceñirnos irnos aguas arriba y quizás hacer un seguimiento de conductor, ¿no? Y utilizar, digamos, alguna instrumentación especial, el cual ya nos pueda, digamos, indicar cómo es la secuencia de fases, ¿no? Para poder no cometer el error de conectar, digamos, dos fases y pueda haber un cortocircuito, ¿no? Tenemos otra pregunta, dice, si tengo un transformador tipo pedestal, ¿debo modelar tanto para el lado de alta como para el lado de baja? Correcto, así es.
si tenemos un transformador de tipo pedestal o cualquier tipo de transformador, ¿no? La probabilidad que ocurra un cortocircuito en bornes está presente tanto en el lado de alta como en el lado de baja. Entonces, cuando se analiza el arco eléctrico, efectivamente nosotros vamos a poder ingresar una falla en bornes, no tanto en el lado de baja como en el lado de alta, ¿no? Entonces, sí, es importante, Carlos, que se modele tanto digamos, el transformador desde los dos lados, ¿no? Una consulta, ¿cuál es el método para el cálculo de cortocircuito? Y ese se a considerar para el estudio de arco eléctrico. Ya. Para el estudio de arco eléctrico, nosotros consideramos, digamos, la norma IEC, la 60909, que es la norma que nos da, quizás es la norma más conservadora que nos da el mayor valor de corriente de cortocircuito, ¿no? Nosotros consideramos esa norma, ¿no? Porque obviamente debemos de hacer un análisis en función a la peor condición, ¿no? Digamos, ser lo más conservador, ¿no? Utilizar la peor condición. La norma, la IEEE, es la que considera, ¿no? Digamos, el mayor valor de corriente de cortocircuito. Entonces, cuando se haga el modelamiento y se ajuste el estándar de cortocircuito en el módulo de arco eléctrico, por ejemplo, de ETAP, podemos considerar, o nosotros principalmente, yo recomiendo utilizar la IEC 60909, ¿no? Esa es la pregunta de Pablo. Correcto. Entonces, regresando al tema de los electrodos, ¿no? Entonces, la IEEE se dio cuenta de que los fabricantes utilizaban diversas formas constructivas de sus tableros, ¿no? Y obviamente el comportamiento del arco era de forma diferente. Es así que nace, digamos, la configuración que tenemos acá en estas siglas, y les voy a ir explicando. La figura 1 corresponde a un interruptor vertical en caja metálica, ¿correcto? Un interruptor vertical en caja metálica. La segunda tenemos un interruptor vertical en una caja metálica que termina sobre una placa aislante, ¿ya? Sobre una placa aislante. La tercera es una barra horizontal, es un electrodo horizontal en una caja metálica, y vemos que el arco, ¿cómo se comporta? Vamos viendo cómo se comporta el arco, ¿no? El vertical da, digamos, lanza la bola de plasma hacia la parte de abajo. El vertical que termina en placa aislada, digamos, choca y sale, ¿no? Hacia la persona. La posición horizontal de los electrodos en caja metálica, ¿correcto? Es prácticamente como un lanzallamas, que eso va directamente hacia el cuerpo de la persona o a la puerta del tablero, ¿no? Y si tenemos, por ejemplo, algunos transformadores, regresando al caso, digamos, de tipo pedestal, donde la barra es prácticamente horizontal, ¿no? Eso es prácticamente como un lanzallamas, ¿no? Esta posición horizontal, ¿no? Es prácticamente quizás una de las más peligrosas, ¿no? Conjuntamente también con la figura 5. Tenemos también el vertical al aire libre, ¿no? Que por las siglas en inglés, y la figura 5, que es la horizontal, ¿no? Lo mismo que la 4, pero una es vertical, la otra es horizontal, ambas al aire libre. Entonces, estas 5 configuraciones es parte de lo que uno tiene que levantar información de campo para poder definir e indicarle al software, mira, ¿sabes qué? En este tablero tenemos un interruptor en caja metálica con un, digamos, y una posición vertical, o tenemos una posición horizontal, o es al aire libre, etc. ¿No? Esa información es vital, porque como vemos, el comportamiento del arco es diferente. Es totalmente diferente la figura 1 a la figura 3. Entonces, ¿dónde está el mayor daño? Obviamente, está en la figura 3. ¿No? Dice que investigaciones posteriores han demostrado que la energía incidente puede verse afectada, puede verse influenciada por la dirección del electrodo, ¿no? Como resultado, el equipo de proyecto realizó muchas pruebas nuevas utilizando orientaciones de electrodos
que incluya tanto configuraciones horizontales como verticales y que termina en una barrera aislante. Una posición vertical que termine en una barrera aislante, este es el caso de un conductor, ¿no? Digamos, una barra que llega a un interruptor, ¿no? Ese interruptor es prácticamente la barrera aislante, que no es lo mismo que ocurriese un arco debajo del interruptor, ¿no? Porque ya solamente tengo el cable, ¿no? Entonces ahí sería ya una configuración del tipo 1, ¿no? Dice, estas configuraciones adicionales pueden ser posibles con algunos tipos de electrodos, ¿no? El nuevo modelo incluye 5 configuraciones, ya, ¿no? Diferentes formas, como se ilustra de la figura del 1 al 5, ¿correcto? Y es aquí donde vemos, por ejemplo, ya un ensayo de la IEEE, ¿correcto? Sobre la orientación de los electrodos. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se dirige, digamos, la bola de plasma en una posición horizontal, ¿correcto? ¿No? Y eso, como les decía, es prácticamente como un lanzallamas. En este caso, por ejemplo, es una configuración del tipo vertical, que es muy diferente, cómo le llega a la persona, ¿no? En la posición horizontal, ¿no? La vertical, digamos, va hacia abajo y luego va a querer salir, ¿no? Y este es, digamos, el vertical que está dentro de una caja metálica, ¿no? Dentro de una caja metálica. Ahí, obviamente, el arco se va a producir, va a llegar hasta el fondo de la caja metálica, de la caja, y va a querer salir hacia la persona, ¿correcto? Es la forma diferente de cómo se comporta el arco eléctrico. Entonces, haciendo un resumen sobre digamos, las diversas configuraciones de electrodos, podemos observar que que la variación de la corriente de arco en la posición horizontal con electrodos al aire libre, ¿no? Es la que mayor energía incidente, ¿no? Hay mayor variación de corriente de arco, mayor energía incidente nos da, ¿no? Entonces, y ahí vemos una comparación, ¿no? Y esta es una figura extraída de la norma de la IEEE 1584, ¿no? Del 2018, donde hace una comparativa sobre el comportamiento de la corriente, ¿no? De arco en función a la posición de los electrodos. ¿Correcto? ¿Hasta aquí tienen alguna consulta con respecto a lo que es arco eléctrico en función a sistemas de baja tensión, media tensión, y este sistema que hemos analizado se va a regir hasta sistemas de 15 kilovoltios, que es una de las características principales de la IEEE 1584, ¿no? Si tienen alguna consulta, a ver, quedo atento, si no ya podemos pasar a analizar cómo es el comportamiento del arco eléctrico y explicarles algunas teorías, alguna forma de análisis de los sistemas eléctricos en alta tensión. Y aquí vamos a hablar en sistemas de 15 kilovoltios hacia arriba. A ver, mientras van, digamos, si en el caso tengan algunas consultas, hablando de ya lo que es arco eléctrico en alta tensión, ETAP le llama, digamos, el análisis por el método de arc fault, ¿no? Estamos hablando de para tensiones arriba de los 15 kilovoltios, ¿no? Entonces, el método de arc fault principalmente se va a basar en el análisis de una falla, digamos, en un circuito eléctrico producto de un cortocircuito, digamos, de una fase a tierra. A diferencia de lo que hablábamos con la 1584 del 2018 o del 2002, por decir, ¿no? En este caso, ya en alta tensión, podríamos analizar quizás también un arco eléctrico en
digamos, de forma trifásica, ¿no? Con un cortocircuito trifásico. De un cortocircuito trifásico, ¿no? Pero la probabilidad que ocurra un cortocircuito trifásico en sistemas de alta tensión, no sé, por decir en 22.9, en 60, en 138, 220, la probabilidad es muy, muy baja. Lo más probable que aquí pueda ocurrir es una falla monofásica a tierra, donde haya una descarga de una línea hacia la persona y obviamente que quiera ir a tierra, ¿no? Es por eso que el método de Airfold, digamos, que es el que le llaman en ETAP, ¿no? Utiliza diferentes métodos de análisis para poder estimar esta corriente de falla, ¿no? De una fase hacia tierra. Dice, en el caso de tener un trafo monofásico, puedo modelar suponiendo un sistema de máxima falla trifásico. Bueno, habría que verlo. No he hecho ni un análisis así, ¿no? Yo te recomendaría, Carlos, que de repente esto lo podamos ver en el curso que vamos a hacer ahora en enero, donde vamos a analizar diversos casos, vamos a interactuar bastante con el software, vamos a hacer diversos análisis, y ahí podríamos incluir ahí un trafo monofásico, ¿no? Y modelando con fallas trifásicas máximas, ¿no? A ver qué resultado tenemos y cómo se comporta la falla en ese momento, ¿no? Entonces, regresando al tema del arco en alta tensión, ¿no? Regresando al tema en alta tensión, vamos a analizar, como por ejemplo vemos en los sistemas digamos, de los patios de llave, ¿no? Cuando se hace alguna verificación, cuando se hace algún aterramiento, es posible que haya ahí un arqueo, ¿no? Un arco voltaico de fase a tierra, ¿correcto? Vamos a ver un video sobre cómo es la trayectoria del plasma y cómo se comporta la energía incidente, ¿no? Que van a ser obviamente métodos muy diferentes de análisis a la IEEE 1584. A ver, vamos a ver este pequeño video, ¿no? Cómo es el comportamiento. Bueno, como hemos podido ver ahí, este es un trabajador electricista, ¿no? Que podría estar haciendo mantenimiento, ¿no? En líneas energizadas, como también se suele hacer. There were a lot of unknowns, and the results seem to validate that. En el Perú, ¿no? O sea, mantenimiento con líneas energizadas, acercarnos demasiado a la línea, ¿no? Para alguna maniobrabilidad, para alguna inspección, ¿no? Entonces, la falla podría darse, como hemos visto, desde una línea hacia el trabajador electricista, ¿no? Esta energía incidente, esta nube de plasma, es lo que nosotros vamos a tratar de calcular, ¿no? A tratar de calcular en función a diversos métodos. Existen los métodos de EPRI, que EPRI es el Instituto de Investigación de Electricidad de los Estados Unidos, que ellos prácticamente han sido los que han modelado matemáticamente, y en realidad es un video del EPRI, ¿correcto? Sobre la fórmula de cómo calcular la energía incidente en este tipo de fallas. También existe otro método de análisis, que es el Terzija-Conley, que también tiene su metodología de análisis, ¿correcto? Entonces, esto, digamos, es la forma como analizar un evento por arco eléctrico en sistemas de alta tensión. Ya en el curso que hagamos en enero, que va a ser aproximadamente a partir del 20 de enero, que van a ser en varios módulos, van a ser varias sesiones, nos vamos a dedicar a modelar barras en 60, por decir en 138, vamos a poder analizar fallas, cómo se comportan las protecciones, vamos a analizar también un poquito de protecciones, ver cómo se comporta, cómo elegimos los métodos más correctos para poder analizar las fallas, digamos, monofásicas a tierra en sistemas de alta tensión, ¿correcto? Eso quería justo dejarles, digamos, como información importante
¿no?, de la metodología de análisis en los sistemas de alta tensión. Entonces, yendo ya ahora a la NFPA 70E del 2018, el propósito de esta norma es proveer de forma práctica un área segura para los trabajadores, ¿correcto? Esto tiene un alcance para instalaciones de conductores y equipos que se conectan a suministros de energía eléctrica. También como alcance tiene establecer los controles administrativos en los lugares de trabajo, como procedimientos, permisos de trabajo para trabajos, obviamente trabajos energizados, trabajos no energizados, y prácticas seguras para los empleados que desarrollan actividades expuestas a riesgos eléctricos. La NFPA también nos define en el anexo C cuáles son los límites de aproximación, y esto es lo que hablábamos un poco al inicio de la presentación, y hablábamos de lo que es la frontera de arco eléctrico, la frontera de aproximación restringida, la limitada, etcétera, ¿no? Vamos a explicar en este gráfico, ¿no?, en esta figura, cómo se definen las fronteras, ¿correcto? Nosotros tenemos que la parte central, el núcleo principal, la parte circular, ¿no?, digamos que es el conductor o el circuito energizado, ¿no? Digamos, tocar digamos, entrar en esta zona roja, que es la frontera de aproximación restringida, que es la línea, digamos, del área roja, y todo el área roja es el espacio restringido. Entrar a esta zona es prácticamente como entrar al campo magnético, es prácticamente como tocar el conductor vivo, ¿correcto? Tocar el conductor vivo. Aquí, en esta zona, solamente podría entrar personal altamente entrenado y con EPP, digamos, especial para trabajar en circuitos energizados, ¿no? Por ejemplo, los electricistas que trabajan en líneas, que suben en líneas energizadas y pueden hacer trabajo muy especial, ellos solamente podrían estar dentro de esta zona, dentro de este espacio restringido, ¿no? La NFPA define estas distancias para espacio restringido, ¿no?, dependiendo el nivel de tensión. Tenemos el espacio limitado y como su línea superior, que es la frontera de aproximación limitada. En esta área de color marrón, aquí en esta área va a poder, digamos, permanecer trabajadores o electricistas con entrenamiento, con EPP también adecuado, con zapatos dieléctricos, con ropa ignífuga. Es en esta zona donde hablábamos y definíamos de que existe el riesgo de que cualquier acto o movimiento involuntario pueda, digamos, ser causante de un shock eléctrico o de un arco eléctrico, ¿no? Porque estamos muy cerca a las barras, si bien es cierto, no estamos dentro del campo magnético de las barras, pero estamos muy cerca a ellas, ¿no? Pero nosotros como electricistas sabemos, ¿no? Y no me puedo acercar tanto a la barra, tengo que guardar tanta distancia, ¿no? Correcto. Entonces, ese espacio, esa distancia, lo define también la NFPA, ¿correcto? Ahí también va a estar el tema de la distancia de trabajo, ¿no?, con respecto a lo que es arco eléctrico. Y finalmente está la frontera de arco eléctrico, que es la línea punteada roja exterior, ¿no? Esta frontera de arco eléctrico, volvemos a definir, y también lo define así la NFPA, que es la distancia donde un trabajador electricista, donde una persona, no necesariamente un trabajador electricista, una persona que no tenga protección antiarco, ya, pueda permanecer, ¿no?, respetando esta línea punteada hacia afuera, ¿no?, pueda permanecer, digamos, sin ropa antiarco, sin ningún tipo de protección especial, ¿no? Si ocurriese algún evento por arco eléctrico, hasta esta línea punteada exterior podría llegar una energía incidente de 1.2 calorías, ¿no?, ante un evento, ¿no?, el cual le podría causar, como repetimos al inicio, podría causar un evento, por decir, o mejor dicho, una lesión de una quemadura de primer grado, ¿correcto? Estos límites de aproximación del anexo C de la NFPA están bien definidos y esto también tomamos nosotros como definición, como concepto para el análisis de distancias en los estudios de arco eléctrico. También hablamos ya finalmente del tema de las etiquetas. Las etiquetas de arco eléctrico es
digamos, el medio o la metodología quizás más importante de todo el estudio de arco eléctrico, porque finalmente el estudio, como estudio que es, como documentación, puede quedar quizás en la oficina, puede quedar, ¿no?, en la computadora. Pero ¿cómo preveemos o cómo alertamos o cómo cuidamos al trabajador electricista? Es mediante estas etiquetas, el cual deben de ir colocadas en cada tablero eléctrico, como vemos ahí en la figura. Estas etiquetas deben contener información importante, como la energía incidente disponible, o mejor dicho, que podría suceder en este tablero, ¿no? Ya ahí hemos podido considerar todas las variantes, la posición de los electrodos, el tamaño de los gabinetes, etcétera, ¿no? Entonces, todas las variantes van a originar, si ocurriese un evento por arco eléctrico, una energía incidente. Esa energía incidente debe estar indicada en la tarjeta, ¿no?, en la etiqueta que debe ser colocada en los tableros. También debe contener lo que es la frontera de protección, digamos, contra arco eléctrico, ¿no? Lo que hablábamos, esta línea punteada, ¿no? Esta línea punteada, que está en la parte exterior, la parte de afuera, es la frontera contra arco eléctrico. Aquí está, ¿no?, la frontera de protección contra arco, ¿no? Para que una persona que no tenga EPP, le digamos, mira, aquí en esta subestación, la frontera de arco es 5 metros, por decir, hacia el tablero. No puedes, tú no tienes ropa ignífuga, puedes mantenerte hasta máximo 5 metros, ¿no? Esa información debe estar en la tarjeta. Los EPPs, digamos, también deben estar indicados, ¿no?, como los guantes dieléctricos, digamos, toda la protección, las caretas facial, el overall, en función a la energía incidente que se ha calculado. ¿Correcto? Finalmente, la tensión, también para que el electricista sepa, ¿no?, en qué nivel de tensión es el tablero y no ocurra lo que les mencioné del evento por arco eléctrico que hubo el año pasado, ¿no? Y el electricista sepa, ¿no? Y también la fecha en la cual se hizo digamos, el estudio de arco eléctrico, ¿no? Consulta, tenemos acá una consulta, dice, ¿la herramienta de trabajo debe ser clasificada para 1000 voltios o hay otro tipo de observación? Bueno, eso va a depender del nivel de tensión el cual se esté trabajando, ¿no? O sea, puede ser, digamos, de 1000 o puede ser de más, ¿no? Eso en la NFPA también hay tablas donde te definen, digamos, los valores de clasificación para las herramientas, ¿no? Y acá otra pregunta, dice, para tableros de media tensión en DC y redes ferroviarias también en DC, ¿se tiene un método para calcular un estudio de arco eléctrico? Sí, pero la IEEE 1584 no considera, digamos, una metodología para análisis en DC, pero ETAP sí tiene unos módulos ya bastante también avanzados, ¿no?, para análisis, digamos, para análisis de instalaciones ferroviarias y para tableros industriales en DC, también tiene su metodología, ¿no?, para el análisis y el cálculo digamos, de eventos en DC, ¿no? Y valga la pregunta, indicar también que en ETA es diferente el modelamiento, ¿no? Se calcula, mejor dicho, se modela interruptores en DC, se hace el flujo en DC. Ya cuando veamos el entorno mismo del ETA, ahí vamos a poder encontrar que es diferente, ¿no? Cómo analizamos o qué dispositivos utilizamos para poder modelar DC, para poder modelar AC, ¿no? Pero sí, efectivamente, o sea, se puede, sí se puede hacer. ETA tiene herramientas también para poder analizar circuitos en DC, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Y la NFPA, en su tabla 130.5,
G, que lo define así, nos define, digamos, la vestimenta, la ropa antiarco, los EPPs, que debo de utilizar cuando se usa el método de análisis de la energía incidente, ¿no? La NFPA tiene dos tablas, ¿no?, principales, ¿no? La 130.5 y la 130.7. La 130.7 te define categorías de riesgo, categoría 1, 2, 3 y 4, ¿no? Donde va, digamos, hasta 8, hasta 20, hasta 40 calorías, por decir, ¿no? Y tiene bien definida, no, pero eso es cuando tú, por decir, haces la NFPA también te da una formulación matemática para calcular la energía incidente, ¿correcto? Y si utilizas esas fórmulas matemáticas de la NFPA, puedes utilizar la 130.7. Pero en el caso que se utilice el método de la energía incidente, ¿no?, de análisis de energía incidente, y esto es en función a los tiempos de despeje de falla, estamos hablando entonces ya de la 1584, debemos utilizar esta tabla, ¿no?, la tabla 130.5, ¿no?, donde ahí nos define prácticamente dos umbrales, de 1.2 calorías a 12 y de 12 a mayor, digamos, a mayor energía incidente, ¿no? Y con, obviamente, y ahí nos lista todos los EPPs que deberían utilizar. Quizás aquí la mayor variación está en que en el primer rango, de 1.2 a 12, está la protección facial, ¿no?, la careta antiarco, y en la siguiente categoría, ¿no?, en el siguiente rango, de 12 a más, utiliza capucha de protección, ¿no?, contra relámpago de arco, ¿no? Entonces, quizás esa es la principal variación entre un rango y otro, ¿no? Tenemos aquí una pregunta, dice, ¿hay alguna norma que indique qué tipo de tablero a instalar en un switchgear, ya sea Metalcloud o Metal Enclosure, para el estudio de arco eléctrico? Sí, hay una norma de la IEEE donde analiza, digamos, cómo es el análisis de los switchgear, ¿no? Ahí yo podría de repente preparar alguna información para el curso, porque yo tengo por ahí unas normas y podría hacerles llegar quizás un extracto de esta norma, ¿no? Pero efectivamente, sí hay una norma de la IEEE donde analiza prácticamente el comportamiento del arco, digamos, tanto en tableros Metalcloud o Metal Enclosure, ¿no? Así como también últimamente ya hay análisis, digamos, análisis avanzados de arco eléctrico, ¿no?, para tableros a pruebas de arco, ¿no? Ya hay incluso análisis avanzados, muy, muy avanzados de arco, ¿no?, donde ya someten a evaluación gráfica, ¿no?, digamos, el análisis, ¿no?, de las celdas Metal Enclosure o Metalcloud, ¿no? Esa más o menos hay información de la IEEE, ¿no? Entonces, finalmente, ¿cuáles son los requerimientos para hacer un estudio de arco eléctrico? ¿No? El análisis de falla por arco eléctrico requiere de más de un simple cálculo de corriente de falla franca, ¿no?, o de falla de corriente de cortocircuito. Como nos preguntaba un compañero, ¿no?, si es que es posible analizar manualmente o calcular manualmente la corriente de falla. Sí, sí es posible, ¿no? El detalle es que es un cálculo bastante complejo. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Repasando, vamos a necesitar la información actualizada de todo el sistema eléctrico, ¿no? Si vamos a llegar hasta baja tensión. Aquí hay una cosa que también quiero indicarles, que es normalmente visto en algunos casos y me han preguntado, ¿no? Me dice, ¿dónde debería yo analizar el arco eléctrico? ¿O dónde podría ser quizás estar la mayor energía incidente, ¿no? Entonces, no se puede saber en función al nivel de tensión si hay más o menos energía incidente, porque como hemos visto, la energía incidente no depende del nivel de tensión, depende del tiempo de despeje de falla, ¿no? Entonces dicen, oye, pero en
De repente en 10 kilovoltios hay mayor energía incidente. Bueno, puede que sí, puede que no, ¿no? Eso va a depender mucho del comportamiento de los relés, ¿no? Entonces, ¿y dónde deberíamos de analizar, digamos, o prestarle más atención a un estudio de arco eléctrico? Yo recomendaría que es en los sistemas donde, o en las instalaciones donde el personal electricista va a realizar la interacción, ¿no? Por decir, en un patio de llaves de 138, tengo un interruptor de potencia, mis transformadores de tensión, capacitivos, los TC, etcétera, los seccionadores de barra, de línea, etcétera. Pero los operadores de la subestación no van hasta el interruptor a cerrar el mismo interruptor, ¿no? Ya en esos patios de llave, todo se hace a nivel de control. Pero sí quizás en un interruptor de... Pero sí quizás en un interruptor de baja tensión, ¿no? Un interruptor de 2000 amperios, de un tablero de distribución general, ¿no? Entonces, ahí sí el electricista va directamente y cierra el interruptor, ¿no? Ahí sí podría haber una gran probabilidad de falla por arco eléctrico, ¿no? Entonces, el análisis de arco se hace donde el trabajador electricista va digamos, a interactuar con el equipo, ¿correcto? Tenemos otra consulta, dice, ¿cómo se establece el arco eléctrico en celdas GIS? Bueno, las celdas GIS, las celdas ya aisladas en gas, yo he tenido la oportunidad de visitar una subestación donde hay celdas GIS y barras GIS, ¿no? Por ejemplo, de la marca ABB, ¿no? Y he conversado con algunos colegas, algunos amigos, sobre la probabilidad de arco de estas celdas GIS. Entonces, la probabilidad de arco es prácticamente nula, ¿no? Y digo prácticamente porque dejamos ahí quizás que una probabilidad que sí pueda pasar, porque no hay nada infalible, ¿no? En esta tierra, ¿no? Pero para eso se utiliza, digamos, la evaluación, ¿no? Si es que una celda GIS una celda antiarco, una celda antiarco es diferente a una celda GIS, ¿no? Se analiza, digamos, y eso indicaba también hace un momento, ¿no? Hay métodos muy avanzados de ETAP, ¿no? Que juntamente ahora ha sido desarrollado entre el 2019 y 2020 en conjunto con Schneider, ¿no? Con Schneider han desarrollado unos métodos de evaluación, ¿no? Para ver y analizar el arco eléctrico de celdas GIS, ¿no? Entonces, hay unas gráficas que, bueno, ahorita no las tengo aquí, pero pues, de repente las podríamos tocar en el curso, ¿no? Cómo es la evaluación, ¿no? En función a la corriente y a la duración del arco eléctrico en las celdas GIS, porque en las características, en las placas, por decir, ¿no? De las celdas GIS o de las celdas antiarco, vamos a agarrar los dos paquetes, dice, ¿no? Máxima corriente de arco, tanto valor a 0.5 segundos, ¿no? Entonces, hay ahí su análisis, ¿no? ETA con Schneider han desarrollado digamos, unos métodos de análisis para este tipo de celdas, ¿correcto? A ver, tenemos una consulta, dice, una consulta. En un escenario de red ferroviario de 33 kV DC, en la cual está realizando trabajo en caliente, si llegase a producir el accidente en contacto de una persona, esta línea 33, tal como yo me mostró, la corriente a mano alzada sería ya, ante esta corriente pequeña, los dispositivos de presión actuarán. ¿Y qué nivel de red se elegiría? Bueno, si es que eso habría mucho que analizar y entraríamos ya a un análisis del sistema de la análisis, que es también un punto, digamos, de análisis dentro de toda la metodología del arco eléctrico, hacer un análisis de la coordinación de protecciones, en este caso en DC, ¿no? Y así como se evalúan las corrientes de falla tierra en los dispositivos, en los estudios de coordinación de protecciones, las corrientes homopolares, ¿no? Y se analizan bajas corrientes, es muy probable que se tenga que hacer un fino análisis digamos, de las protecciones en DC, ¿no? Para poder
saber si es que esa corriente de 3 amperios, digamos, si los dispositivos de protección van a actuar correctamente, ¿no? Pero es una interesante pregunta que hay que revisarla bien, ¿no? Para los sistemas en DC, ¿no? Y obviamente ya una vez que se tenga el análisis de la coordinación de protecciones y se haga digamos, el análisis de arco eléctrico, ahí podríamos ver qué equipo de protección personal se puede elegir, ¿no? Porque no podríamos ahorita analizar, y lo que decía hace un momento, ¿no? O sea, el EPP no se elige por corriente ni por tensión. El EPP se elige por energía incidente, ¿no? Por energía incidente, como lo hemos visto ahorita en la tabla 130.5, ¿correcto? Entonces, esa sería mi respuesta, Pablo, ¿no? Para el caso del DC que nos comentas, ¿no? Que es muy buena, agradezco mucho la consulta. Entonces, finalmente, en el tema de los requerimientos para hacer un estudio de arco eléctrico, hablábamos de la información actualizada que tenemos que levantar de toda la instalación eléctrica, ¿no? Hacer un análisis y un estudio de cortocircuito, ¿no? También de todos los dispositivos de protección, ¿no? El análisis y el estudio de coordinación de protecciones, que también tiene que ser muy fino, muy estudiado. Hay que recordar que el estudio de arco eléctrico es un afinamiento al estudio de coordinación de protecciones, ¿no? Es un afinamiento, ¿no? Porque la corriente de arco eléctrico va a ser igual o menor a la corriente de cortocircuito. Entonces, si nosotros ajustamos las protecciones, ¿no? Para las corrientes de cortocircuito, ¿no? Y si tenemos corrientes de arco que van a ser menores, ¿correcto? Lo más probable es que se tenga que reajustar el estudio de coordinación de protecciones. Por eso que se le llama que es un afinamiento del estudio de coordinación, ¿no? Obviamente cuidando la selectividad y cuidando la coordinación entre todos los dispositivos de protección, ¿correcto? Y finalmente, cuando hemos analizado el flujo de carga, considerando las máximas demandas, el estudio de corto, el estudio de coordinación, finalmente procedemos a realizar el estudio de arco eléctrico con todas las variantes, con todos los escenarios que debemos analizar, con toda la información que hemos levantado del campo, para poder estimar la energía incidente. A ver, dice, las fórmulas que nos da la norma están referidas a sistemas trifásicos, o también la fórmula para sistemas monofásicos. No, las normas son para sistemas trifásicos. Hay un apéndice en la 1584 que habla sobre los sistemas monofásicos. No es un modelamiento, digamos, tan completo, no es un modelamiento, digamos, de tanto ensayo, no hay tanta demostración, pero sí, efectivamente, Carlos, en la 1584 del 2018 hay unos apéndices ahí donde hablan de los sistemas monofásicos, pero la 1584 se basa principalmente en sistemas trifásicos hasta 15 kilovoltios, ¿no? Ese es digamos, el parámetro o el alcance específico de la norma. Finalmente, recordar, y siempre incido en este caso, ¿no? En estos casos, que nunca debemos asumir datos, ¿no? De los dispositivos de protección, ¿no? De los dispositivos de protección. Nunca debemos asumir datos. Si no tenemos un dato, es preferible tomar el dispositivo de protección que está aguas arriba, ¿no? No vaya a ser que cometamos un error y exponemos al electricista, digamos, a una energía incidente que hemos podido nosotros calcular, no sé, 10 calorías, cuando en realidad era más, era 15 calorías. Y obviamente le seleccionamos una ropa para 10 calorías, y si se expone a 15 calorías, obviamente esa ropa no va a servir de nada y el trabajador electricista va a sufrir daños considerables, ¿correcto? Entonces, olvidemos el tema del supuesto de datos a nivel de los sistemas de protecciones. A ver, tenemos otra pregunta de José Miguel. Dice, si bien es cierto la selección de PPs es de acuerdo a la energía incidente, ¿cómo se selecciona un guante dieléctrico si la selección es por nivel de tensión? Bueno,
un guante dieléctrico ya es diferente, y hablamos de shock eléctrico, a diferencia de un EPP ignífugo. Son dos cosas diferentes. Ahí sí, en este caso, un guante dieléctrico sí tenemos la categoría 0, 2 ceros, ¿no? Y eso ya sí está en nivel, digamos, al nivel de, digamos, del nivel de tensión. Los EPPs, existen también guantes antiarco, ¿no? Pero es, digamos, el sobreguante. Pero el mismo guante dieléctrico, eso sí se elige en función al nivel de tensión, ¿no? ¿Correcto? Ese es en ese caso. Son dos cosas principales. En la etiqueta de arco eléctrico mencionan el tema de los guantes, ¿no? Como guantes dieléctricos para evitar el tema de shock eléctrico, ¿no? Pero no los está mezclando ni digamos, está diciendo que el guante se seleccione en función a la energía incidente, ¿no? Ahí sí se tiene que respetar, ¿no? El tema de la selección por nivel de tensión. ¿Correcto? Dice, ¿existe sobre guante dieléctrico alguna marca? Bueno, desconozco si existe un guante de un sobreguante dieléctrico. Y yo entiendo que los sobreguantes son de protección mecánica, ¿no? No, hay, en ese caso sí no sabría decirte, ¿no? Finalmente, las conclusiones, ¿no? ¿A qué conclusiones llegamos, ¿no? Nos dicen que el arco eléctrico es uno de los principales riesgos a lo que se va a ver expuestos los trabajadores en las instalaciones eléctricas, por todo lo que has explicado, todo el evento, digamos, todos los factores o la alta temperatura, la presión, el humo tóxico, el ruido a la cual va a estar expuesto una persona si es que está, digamos, frente a un evento por arco eléctrico, ¿no? Nos dice también que cuando se produce un arco y se desencadena una fuerte liberación de energía, se producen muchos fenómenos diferentes, ¿no? Estamos hablando ya de temperaturas, sobrepresión. Aquí también podemos indicar que un evento por arco eléctrico es muy posible que pueda abrir la puerta de un tablero, ¿no? Si es que el tablero obviamente pues no es a prueba de arco, ¿no? Puede abrir la presión que se va a generar producto de este fenómeno, puede hacer que abra, ¿no? Toda la puerta del gabinete, ¿no? Nos dice también, dice que en la evaluación frente a los riesgos térmicos asociados al arco, ¿no? Es fundamental, ¿no? Establecer dos elementos, la zona de peligro frente al arco, ¿no? Y una estimación de la energía incidente, ¿no? Sobre los trabajadores que van a estar en esta zona. Finalmente, aquí va a haber dos cosas muy importantes. Estimar la energía incidente y establecer el límite para que una persona pueda pararse frente a un arco con o sin EPP. Entonces, la distancia y el tema de la energía incidente son los dos, digamos, principales elementos que vamos a tener que analizar, calcular, ¿no? Y informar y finalmente entrenar al trabajador electricista, no al jefe, no al superintendente, que también es necesario, ¿no? Que también es necesario. Pero lo más importante es entrenar, concientizar al trabajador electricista sobre los riesgos a los cuales va a estar, digamos, expuesto, ¿no? Explicarles cómo leer la tarjeta antiarco, ¿no? La etiqueta que se va a colocar en el tablero, ¿no? Nosotros, al menos, por ejemplo, cuando hemos realizado un estudio de arco eléctrico, hemos ido y se le ha capacitado al personal electricista en cómo, cómo leer esa tarjeta, porque finalmente cuando se le manda a un trabajador electricista, va al tablero, cierra tal interruptor, no sé, o al mantenimiento, va a cerrar y va a encontrar la tarjeta y Dios sabe si la va a saber leer o no la va a saber leer, ¿no? Y si no la sabe leer, ocurre un evento, le van a preguntar, ¿tú sabías? No, yo vi una etiqueta, pero no sabía de qué era, ¿no? Entonces, como supervisores, vamos a estar en un problema. ¿Correcto? Bueno, hemos avanzado un poco. Con respecto al tema de arco eléctrico. Nos quedan todavía algunos minutos, el cual de repente podamos aprovechar en hacer algunas consultas. Aquí también les dejo mi correo. También, si pueden, digamos,
Cualquier consulta, nos pueden escribirme al correo para poder, de repente, por ahí intercambiar alguna opinión. Dice, ¿qué diferencia existe entre la energía incidente y la energía incidente normalizada? Bueno, la energía incidente normalizada, ¿no? La podemos, digamos, definir como la energía incidente que nosotros podamos establecer, digamos, como rango para, digamos, para establecer un estándar, por decir, ¿no? Para toda la instalación eléctrica, ¿no? Supongamos, yo voy a hacer un análisis de arco eléctrico y digo, ¿sabes qué? Mi energía incidente normalizada y estándar para toda la mina no va a pasar, por decir, de las 8 calorías, ¿no? Para no exponer yo a mi trabajador electricista. Entonces tendré que hacer todo el ajuste necesario a nivel de protecciones, a nivel de distancias, ¿no? Para poder, digamos, exponer menos a mi trabajador. La energía incidente final, digamos, como concepto general, es toda la energía incidente, todo el poder calorífico que se libera, ¿no? Entonces yo podría definirlo de esa forma, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Tener en cuenta siempre las 5 reglas de oro, ¿no? Ya las sabemos, cuáles son las 5 reglas de oro, pero si nosotros sabemos que es bloquear, aterrar, digamos, verificar la ausencia de tensión, aterrar, y todo, y digamos, los 5 pasos que hay, y para poder liberar un circuito de igual forma, ¿no? Retirar la tierra, ¿no? Y volver a verificar la ausencia de energía, y volver a energizar, ¿no? Pero acá hay un tema muy importante, que si bien es cierto, cuando se produce un evento por arco eléctrico, yo he podido haber respetado mis 5 reglas de oro, ¿no? Pero si por algún error humano, por decir, una persona olvidó una herramienta en las barras, ¿correcto? Y al momento de que yo retiré mi sistema de puesta a tierra y voy a cerrar mi interruptor, ¿correcto? O el mismo interruptor tiene una pérdida de aislamiento, ¿correcto? Tiene una pérdida de aislamiento, ¿no? Yo voy a hacer, el personal, digamos, el electricista que va a hacer la maniobra, va a cerrar el interruptor, ahí se han respetado, ojo, todas las 5 reglas de oro. Voy a cerrar el interruptor, en ese momento se va a producir un arco, si se produce un arco, ¿no? Así haya yo respetado mis 5 reglas de oro, ¿no? Digamos, va a haber un daño, ¿no? A la persona, independientemente del equipo, porque el equipo se compra otro en punto y ahí está, ¿no? Y ya está otra vez funcionando, ¿no? Pero la persona pues no se recupera, ¿no? No se recupera el daño a la persona, a la familia, ¿no? Las pérdidas, digamos, personales son invalorables, ¿no? Entonces, no está de más siempre seguir nuestras 5 reglas de oro, tener siempre los sentidos bien puestos, seguir los procedimientos, hacer un trabajo con todos los procedimientos habidos y por haber, repasar siempre qué es lo que vamos a hacer, nuestro plan de trabajo, nuestra planificación, y no olvidarnos que nosotros, como electricistas, ¿no? Debemos siempre ser muy responsables en el manejo de la energía eléctrica, en el tema del mantenimiento. Un evento por arco eléctrico, un evento por cortocircuito puede dañar no solamente a mi persona, sino también puede dañar a mi compañero que está detrás mío, que no está haciendo la maniobra, pero está cerca. Y hablamos de una frontera, hablamos de unas distancias, que un arco eléctrico puede llegar a 1 metro, a 2 metros, a 3 metros, y puede agarrar a personas inocentes, por decir, ¿no? Entonces nosotros como electricistas debemos ser muy responsables, muy conscientes y ser, digamos, valorar que trabajamos con energía eléctrica, que es, digamos, el mayor, digamos, el mayor riesgo, porque trabajamos con algo que no se ve, y es justamente ahí donde está el mayor riesgo, el mayor cuidado y todo el análisis que debemos de hacer, ¿correcto? Bueno, espero que haya podido absorber sus preguntas. Si algo no quedó claro, yo de todas maneras quiero aprovechar en agradecer a Capacitor por la oportunidad que se me ha brindado de poder hacer esta presentación del análisis de arco eléctrico.
ya cuando hagamos el curso del 20 de enero, que más o menos se va a realizar, vamos a hablar ya y ver modelamientos, ya digamos, ejercicios de modelamiento, como vamos a poder también ver y analizar algunos casos que yo he tenido, por ejemplo, en diversas minas del Perú, ¿no? En analizar diversos comportamientos de las protecciones, diversas configuraciones de tableros, ¿no? Entonces, vamos a poder analizar casos reales, ¿no? Vamos a poder analizar casos reales, vamos a poder entender cómo es que se ingresan esos valores al ETA, vamos a poder entender cómo es el modelamiento de los electrodos, cómo los selecciono, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a poder ver ya en detalle. Es un curso que va a tomar aproximadamente, son casi 20 horas el curso, se va a desarrollar casi en 20 horas. Van a ser varios días, vamos a dejar bastante información teórica para que se pueda estudiar, para que puedan revisar, algunas cosas preguntar, si algunas cosas de repente no las puedo absolver, las estudiaremos para poder, digamos, resolver todo y que todo prácticamente quede claro, ¿correcto? Si tienen alguna pregunta, quedo a su disposición. Bueno, si no hay consultas, agradezco y doy pase a la gente de Capacito, a los compañeros, ¿no? Para que puedan realizar la clausura del mismo, ¿no? Muchísimas gracias a todos los presentes, que tengan buenas noches y aprovecho también en expresarles un saludo por las fiestas que vienen, que pasen una feliz Navidad, que reciban un buen año. Sabemos que este año ha sido bastante complicado, somos la generación que nos ha tocado vivir el tema de la pandemia, que hace prácticamente 100 años que no se ve algo así, ¿no? Y esto es historia y saldremos adelante, ¿no? Este tema de los webinars ha ayudado bastante a poder interconectarnos, a hacer cursos, ¿no? Desde diferentes ciudades, ¿no? Desde diferentes ciudades, ¿no? Yo les deseo a todos una feliz Navidad, que pasen un buen año, un buen año y que todo sea felicidad y mucha prosperidad para todos. Y salud, que es lo principal. Muchísimas gracias a todos. Sí, muchas gracias, ingeniero Ricardo. Una excelente exposición. Muchas gracias a todos los participantes del curso también. Ingeniero, le agradecería por favor dejarnos compartir una pequeña presentación para los participantes, por favor. Si deja de compartir su pantalla, le agradecería Sí, claro. bastante. Adelante, ahora sí. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, un momento. Ya, bueno, a todos los participantes, ante todo, darles las gracias por estar aquí, por participar del webinar. Ya saben que este es el último webinar del año que ofrecemos, dando una anticipación al curso que vamos a ofrecer el otro año que viene, ¿no? Del mes de enero. A continuación, le presento lo que se viene, ¿no? Bueno, referente al curso primero, pueden adquirir su certificado digital, cualquier consulta del certificado del webinar al correo o WhatsApp, ya tienen nuestro número, y también toda la información referente a esto se les ha hecho llegar a su correo electrónico. Por favor, pueden darle un vistazo. Y bueno, también pueden consultar sobre los beneficios, ¿no? Sobre los beneficios que tenemos en Capacitor para los cursos que se vienen, son descuentos y van a tener la dicha de ingresar a nuestra comunidad donde se comparte mucha información referente al rubro y al tema eléctrico. Bueno, ¿qué se viene? Como ya les comentaba, el otro año, el 7 de enero, comenzamos con el curso de lenguaje de programación de PL en Design, nivel básico, a cargo del docente, ingeniero César Merlo Estudillo. Toda la información, ya saben, se las podemos hacer llegar previa solicitud. Bueno, también el curso que se viene es de palas eléctricas, el 18 de enero. El siguiente curso y
que hemos tenido el webinar hoy es el estudio de arco eléctrico, el 22 de enero. Por favor, no duden en preguntarnos, que toda la información se les va a hacer llegar inmediatamente a su correo electrónico. Bueno, ya saben, y agradecerles de antemano al Capacitor, siempre confiar en nosotros. Ya saben que estamos para servirles cualquier duda o consulta por interno. Y bueno, clausurar deseándole unas felices fiestas, feliz Navidad y un próspero año nuevo, y que este año que se viene sea de muchas bendiciones y muchos éxitos para todos. Muchas gracias por participar de este webinar. Que tengan una excelente noche para usted también, ingeniero, y para todos los participantes. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Buenas noches a todos. Muchas gracias.